Si yo quiero dibujar una masa in situ, entonces podemos acceder desde la ficha de arquitectura, componente, modelar in situ, y acá elijo masa, o bien la forma que yo voy a seguir habitualmente, porque es la que utilizo con frecuencia, es venir a la ficha masa y emplazamiento y decirle acá que voy a crear una masa in situ. Cuando le digo que voy a crear una masa in situ, como en el caso anterior, el programa me pide que indique el nombre de la masa, y cuando hago un clic en aceptar, cambia la interfaz del programa, desaparece la ficha arquitectura, desaparece la ficha estructura y es reemplazada por las fichas que ustedes pueden ver en este momento. Entonces, supongamos que yo ahora quiero dibujar un bloque de un edificio que va a tener una base rectangular. Una vez que entro al comando, le digo que voy a dibujar un rectángulo, dibujo ese rectángulo, puedo visualizarlo con la ayuda de las cotas temporales, decíamos, y a continuación, ¿cómo hago para que ese rectángulo que yo he dibujado en planta se convierta en un objeto tridimensional, en un volumen? Si yo selecciono este rectángulo y utilizo esta herramienta que aparece acá, que se llama crear forma, fíjense que dice crear forma sólida o forma vacía. Yo quiero crear una forma sólida. ¿Cuántos elementos necesita el comando para ejecutar una extrusión? Necesita simplemente un perfil. Con un perfil lo único que puede construir es una extrusión. Si quiero hacer una revolución, necesito una curva abierta o cerrada, o sea, un polígono, una curva y un eje. Entonces, si yo le selecciono una curva y un eje, el programa sospecha que a lo mejor lo que quiero construir es una revolución. Si construyo dos caras paralelas, el comando va a sospechar que yo puedo construir un fundido. Y así sucesivamente, según los objetos que yo seleccione para construir el volumen, el programa automáticamente me va a ofrecer cuál de esas 5 herramientas es la que va a utilizar. Entonces pongamos esto en vista 3D, todavía estamos dentro del editor de masas, selecciono a continuación de todos los perfiles que yo haya dibujado cuál voy a utilizar para construir un volumen, y cuando le digo crear forma, el programa construye el volumen que puede crear con las formas seleccionadas. En este caso se trataba simplemente de un polígono, podía ser rectangular como yo lo he dibujado, pero podía tener cualquier forma regular o irregular, y si solo se trata de un polígono, el programa solo me va a construir una extrusión. Una vez que ya he construido esa masa, fíjense que acá tengo cotas temporales con las cuales yo puedo asignarle una altura diferente, o bien puedo utilizar estos elementos para modificar esa masa. Enseguida vamos a volver sobre cómo editar las masas básicas, digamos, para conseguir volúmenes más complejos. Una vez que yo obtengo la masa que quiero, con finalizar masa, salgo del comando. Ahora dibujemos otra cosa. Les voy a decir que con masa y emplazamiento voy a dibujar una masa in situ que va a tener el nombre masa 2, y en vez de dibujar un rectángulo voy a dibujar un círculo. Dibujo un círculo en el plano de trabajo, que en este caso está ubicado en el nivel 00. Cuando termino de dibujar el círculo, cancelo, lo selecciono al círculo y voy a esta ficha que dice crear forma y hago un clic en crear forma. Fíjense que aparece acá abajo. El programa interpreta que a partir de esa forma que yo he seleccionado puede hacer una extrusión y construir un cilindro, o puede hacer una superficie de revolución y construir una esfera. Entonces me ofrece las dos posibilidades. Estamos trabajando distinto a como construíamos componentes por masa. Cuando construimos componentes por masa decíamos, vamos a hacer una extrusión, dibujaba la superficie a extruir y después el programa ya sabía que tenía que hacer una extrusión.
Si quería hacer una esfera, dibujaba un medio arco y un eje y le decía que iba a ser una superficie de revolución o un volumen de revolución, mejor dicho. En este caso solo he dibujado un círculo, lo he seleccionado y le digo crea forma, y el programa me dice, bueno, ¿cuál de las dos formas que puedo crear con los datos que vos me has dado es la que querés crear? Y me lo pregunta a través de estos símbolos, de estos iconos que tengo acá. Entonces, si le digo que quiero una esfera, me va a dibujar una esfera. Y si le digo que quiero un cilindro, me va a dibujar un cilindro. Y una vez más, una vez que tengo dibujado el cilindro, puedo utilizar las cotas temporales o puedo utilizar estas flechas que se llaman gizmo para modificar ese cilindro y obtener formas más complejas. Ya hemos visto cómo el programa puede utilizar dos de esas modalidades de creación de volúmenes en forma implícita, sin que nosotros le digamos cuál es la que tiene que utilizar. Vamos a finalizar la masa y ahora dibujemos otra cosa. Le vamos a decir una vez más que voy a hacer una masa in situ que se va a llamar masa 3 y nos vamos a poner en vista de planta baja para que se active esta opción que se llama plano. Yo le puedo decir al programa con esta opción que yo quiero trabajar para hacer el próximo volumen que voy a crear, quiero trabajar en un plano no horizontal, como venimos trabajando, sino en un plano vertical. Entonces, para hacerlo, dentro de la ficha modificar, colocar plano de referencia, selecciono plano y creo un plano de referencia acá. Y le puedo asignar inclusive un nombre. Le puedo poner que ese es el plano 1. Entonces yo ya he creado un plano de referencia. Ahora, para continuar trabajando la masa, le voy a decir al programa que quiero definir acá en el panel plano de trabajo, quiero definir cuál de los planos de trabajo disponibles en el modelo es el que voy a utilizar para dibujar los perfiles que me van a permitir construir una masa. Entonces le digo que voy a definir el plano, aparece este cuadro de diálogo que ustedes ya conocen y puedo directamente seleccionar un plano con esta opción o decirle que por nombre, como le he asignado un nombre, el plano que voy a utilizar es el plano 1. Cuando hago un clic en aceptar, el programa percibe que estoy en una vista que no me permite dibujar sobre el plano 1 y me pregunta en cuál de las vistas en las que sí puedo trabajar en el plano 1 me quiero situar. Y esas vistas son la vista sur, que estoy viendo desde abajo, o la vista norte, cosa de tenerlo al plano perpendicular a mi vista. Entonces le digo que voy a trabajar, por ejemplo, en el alzado sur, hago abrir vista y automáticamente el programa me lleva al alzado sur. Si no tengo claro dónde está el plano de trabajo, ¿qué puedo hacer? Le puedo decir que quiero mostrarlo. Cuando lo muestro, ahí aparece el plano de trabajo sobre el cual yo puedo construir el siguiente volumen, o a partir del cual puedo construir los perfiles que van a constituir el siguiente volumen. Voy a dibujar una línea de modelo, acá están todas las herramientas, con la herramienta línea voy a dibujar una línea que va hasta acá, de acá hasta acá, de ahí se inclina 45 grados, sigue así, baja hasta acá y baja hasta acá. ¿De acuerdo? Entonces ahora lo quiero perfeccionar a ese perfil y le digo que voy a redondear los bordes con un arco de empalme, que es otra de las herramientas de dibujo que tengo acá, y le digo que entre esta línea y esta línea me haga una curvita así, que entre esta línea y esta línea me haga una curvita más chica, y que entre esta línea y esta línea también me haga una curvita así. ¿Sí? Ya he redondeado las aristas. Ahora le digo que voy a utilizar una línea, que la voy a hacer coincidir con esta. Acá puede que aparezca este cuadro diciéndome que hay elementos superpuestos, no importa. Y ahora le digo al programa que voy a seleccionar ambas curvas, la primera y la recta, y que
quiero que construya una forma sólida. La finalizo, la pongo en 3D y acá tengo un buen motivo para brindar. Si el eje hubiera estado separado de la forma, se hubiera generado un volumen de revolución con un hueco en el medio. Como ustedes pueden ver, el programa solo decide cuál de esas 5 herramientas va a utilizar en función de lo que yo haya dibujado.